nuestra asignatura favorita, evaluación. Vamos nosotros a trabajar en esta sesión eh, acerca del instrumento de rúbricas. Para esto, hacemos nosotros un breve repaso acerca de la primera sesión, que fue el elaborar instrumentos como la lista de cotejo. En la segunda sesión realizamos trabajo de instrumento de escala estimativa para concluir en este día con la rúbrica, que es un poquito más compleja, pero más completa. No es difícil de elaborarlos, simple y sencillamente sigamos los pasos que en cada una nos solicitan y de verdad no es difícil, no es nada complicado y se aplican estos instrumentos a cada una de las asignaturas, campos, disciplinas y áreas. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento de la elaboración de los instrumentos, tengan por seguro que podemos discriminar entre ellos, podemos elaborar y diseñar los propios, ¿ok? Nuestras necesidades se van a ver ahí plasmadas en una de los tantos instrumentos que estamos trabajando, pero mm, todo aquí es importante, pero lo más importante es que ustedes lo realicen, lo lleven a la práctica. Entonces, en función de nosotros tener el conocimiento, bueno, estamos pasando desde lo más sencillo, que es una lista de cotejo, hasta una rúbrica que es un poquito más completa. Díganme ustedes, me gustaría escuchar a Azu, a Juanita, Marta, Vianey, Rafa. Me gustaría escucharlos en el sentido de qué les ha parecido el diseño de este tipo de instrumentos. ¿Se les ha facilitado? ¿A algunos se le ha complicado? ¿En qué sentido se me puede haber complicado la escala de la lista de cotejo? ¿Cuáles serían esas experiencias que tienen hasta el día de hoy? Pues de mi parte, maestra, me ha parecido muy buena, bueno, esos tipos de estrategias, ¿no? Que se utilizan para evaluar a los alumnos, son algunas de las que yo he usado con mis alumnos, ¿no? Entonces se me hace un poco práctico, pero la verdad es algo muy bonito volver como que a recapacitar, a pensar y decir, ok, por ejemplo, yo ahorita en el caso de la lista de cotejo para evaluar, por ejemplo, una maqueta sobre el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, bueno, me imaginé o me imagino los trabajos que hayan hecho. Dije, no, pues a lo mejor en esto me faltó evaluar esto y ya lo puse, ¿no? Y pues es algo muy bonito para mí porque es volver a recordar, a repasar y pues realmente nunca dejamos de aprender. Y me gusta muchísimo su asignatura y más que nada la manera en que usted nos las da. Muchas gracias, Ay, muchas maestra. gracias. Eso nos motiva a nosotros también a mejorar, a darles mejores herramientas, a darles más estructura, porque en la realidad es eso lo que estamos llevando a la práctica. A mí no me gusta darles algo que no vas a ocupar en la práctica. En el área que tú te desempeñes, en el área profesional pedagógico, de las cuatro áreas de formación que nosotros tenemos, la evaluación está en todas ellas. Entonces, hay personas, y se respeta, que dicen, la evaluación para mí no es importante, no me gusta. Sin embargo, si le encontramos el sentido, tú te vas a dar cuenta que está en todos los campos. Entonces, ¿qué debo hacer? Conocer, diseñar, aprender ensayo y error. Eso, lo que menciona Azucena ahorita es muy importante. Ella tenía un previo conocimiento y ahorita lo está perfeccionando. Y eso somos todos nosotros. Somos seres perfectibles. Quiere decir, la planeación que yo hice en primer semestre, primer cuatrimestre, no va a ser la misma que yo hago ahorita. Actualmente,
ya sé hacer una planeación mediante el modelo de la nueva escuela mexicana, del plan analítico, ya trabajo sobre proyectos. Es lo de hoy ese trabajo. Entonces, te estamos dotando de las herramientas a las cuales tú vas a accesar al campo y vas a necesitar conocer. Pero entonces tú ya llevas una ventaja porque dices, yo ya lo vi, ya lo estudié, ya lo ensayé, ahorita me puede salir mucho mejor porque tu lista de cotejo de hace tiempo la puedes perfeccionar. Ah, es que no había yo integrado estos elementos, no sabía que llevaba estos otros. Yo me confiaba de todo lo que veía en la red y lo bajaba y decía yo, este es el instrumento que voy a ocupar. Sin embargo, estamos rodeados de información porque ahorita con la inteligencia artificial, tú dile de qué quieres la rúbrica y te la va a plantear una rúbrica para evaluar una maqueta. Pero si tú no conoces los criterios, él te va a dar criterios generales, porque no le estás detallando los criterios para un nivel, para una edad, para una asignatura, para un trabajo en específico, y entonces tu instrumento puede no ser el adecuado para el nivel en el que tú lo puedes aplicar. No es lo mismo utilizar una rúbrica de guardería en los que trabajan en el desarrollo infantil en los CENDIs, en los centros de desarrollo infantil, no, ellos trabajan rúbricas. Nosotros en los centros educativos de desarrollo infantil trabajamos rúbricas que te otorga el seguro. Ya no las hacemos, ya vienen elaboradas en ISSSTE y en IMSS. Tenemos todo un manual de las rúbricas. Solamente es toma la que corresponde a la edad del niño y de acuerdo a la habilidad que le vas a evaluar, pero ya viene establecida a la edad, a la habilidad, a lo que debe conocer ese niño hacer para que pueda pasar a la siguiente sala, al siguiente nivel o egresar de la guardería. Entonces, no es lo mismo una rúbrica de un CENDI a una rúbrica de una secundaria. No es lo mismo. Por eso es bien importante conocer qué deben tener los instrumentos, dónde lo puedo aplicar, cómo lo voy a desarrollar. Y si no lo quiero diseñar, ok, te vas a encontrar 1000 rúbricas en el internet. Tienes que ubicar cuáles son los criterios adecuados a tu población, a tu grado. No solamente, para evaluar cartel, pero cartel se evalúa en primaria, cartel se evalúa en secundaria, cartel se evalúa en bachillerato, incluso hasta a nivel superior puedo evaluar un cartel. Entonces, de ahí deriva la importancia de yo conocer este tipo de elementos. Ahora, en la nueva escuela mexicana, la evaluación es el punto medular, el medular. Y quienes estamos y conocemos, los pedagogos conocemos de evaluación, cuando nos da eso la nueva escuela mexicana, como dice Azu, no es nuevo para mí. Es que tienen que hacer rúbricas. Yo sé hacer rúbricas. Eso quiero que ustedes estén en el campo laboral y digan, es que yo ya sé hacer rúbricas. Yo sé diseñar listas de cotejos. Yo sé diseñar escalas estimativas. Se lo están pidiendo actualmente a la nueva escuela mexicana que evalúes con instrumentos. Ya no se evalúa un examen y a calificación, no. Te están enseñando a evaluar, pero nosotros ya sabemos evaluar. Los pedagogos somos especialistas en evaluación, pero en el campo formativo, ya profesional, no todos son pedagogos. Entonces tienen que enseñar a ese ingeniero, a esa contadora, a ese ciencias de la comunicación, a ese filósofo, le tienen que enseñar a evaluar, que no es lo mismo evaluar que acreditar, que no es lo mismo calificar que evaluar. Y nosotros llevamos esa ventaja y quiero que se lleven esas herramientas en su perfil profesional de egreso. Eso.
¿Qué debe saber hacer el pedagogo? Evaluar. Debe saber evaluar, debe saber calificar, medir, evaluar y acreditar. Ok, ¿qué debe saber el pedagogo? Diseñar instrumentos de evaluación. Nosotros somos los expertos y cuando tú en el campo profesional, cualquiera que sea, investigación, administración, docencia, didáctica, las áreas tienen que ver con evaluación. Entonces, aquí el punto es, ¿eres pedagogo? Ah, ya sabes evaluar. Ya dan por hecho que nosotros sabemos evaluar, porque es nuestra fortaleza. Entonces, aquí es, sí, ya sé evaluar, sé diseñar instrumentos, sé aplicar evaluación diagnóstica, formativa y final. ¿Ok? Entonces, con esas herramientas los quiero que lleven ese perfil profesional de egreso bien seguro, pero que de verdad el día de mañana me digan, maestra, ya lo puse en práctica, yo hice mi instrumento y etcétera. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en nuestro siguiente instrumento que son las rúbricas. Para esto, eh, ¿qué diferencia hay entre una lista de cotejo y una escala? ¿Alguien de ustedes me puede comentar la diferencia simple y llana acerca de una lista de cotejo y una escala? ¿Diferencias que ustedes encuentren? En que el resultado puede ser más firme, ¿no? En una es sí o no, y en la otra puede ser tal vez, a veces o casi siempre, ¿no? Y en la otra no es sí o no, por definitiva. Gracias. Entonces, quiere decir que la lista de cotejo es más rápida. ¿Y para qué la usamos? Por lo regular lo realizamos más en función de tareas, ¿no? Y entonces le hacemos una lista de las tareas que debió haber entregado en el trimestre. Y entonces, ¿entregó el mapa conceptual del ciclo del agua? ¿Sí o no? Pero no me dice si lo entregó a medias, si lo entregó bien hecho, si tenía correcciones, si tenía color. No dice si obtuvo un 10 o 9. O sea, los pone por igual. Si entregó, si entregó, si entregó, o no entregó, no entregó y no entregó. Pero los sí entregó, tal vez uno tiene 10, uno tiene 8, pero ahí no me lo dice. En la lista de cotejo simple y sencillamente se ubica en presencia o ausencia del conocimiento, de la habilidad o de la escala de actitudes y valores que se pretende evaluar. Solo te dice si hay presencia o ausencia. Si lo tuvo, no lo tuvo. Lo presenta, no lo presenta. Lo observo, no lo observo. Solo y sencillamente eso. Entonces no tienes tanta profundidad de conocimiento para ti docente acerca de lo que le estás evaluando. Solamente como de si lo cumplió, no lo cumplió, ¿no? Entonces es un poquito más sencillo y es más para las listas de cantidad. De las 10 actividades que debió entregar, él solo entregó 3. Y no me da más información, no me dice cómo entregó esas 3. Mientras que la escala estimativa, su nombre lo dice, escala va de menor a mayor o de menor a mayor o en frecuencia de siempre, a veces nunca, o numérica 5 4 3 2 1 como ustedes lo quieran realizar y como mejor se acomode a lo que tú vas a evaluar. No quiero decir que sea definitiva y que siempre utilices, por ejemplo, una de frecuencia. Siempre, a veces, nunca, para todas tus escalas. No, puedes variar acorde y de acuerdo a lo que pretendes. Incluso se los hemos comentado, incluso en aspectos primarias, en preescolares, que nosotros somos las que utilizamos esas escalas, ponemos caritas sonrientes, ponemos caritas tristes, o sea, eso ya me va midiendo, ya va midiendo.
Otras escalas te van en colores, rojo, verde y amarillo. Eso también es una escala y no necesariamente se la establezco a una universidad, sino a quien va en colorcitos los preescolares, los maternales, las primarias, incluso hasta secundarias, ¿no? Entonces, aquí ver que esto de escala va de menor a mayor porque ya va a ubicar ahora sí con mayor profundidad lo que se observa del conocimiento, de la habilidad o de la actitud. Ya ahí sí puedo ver que siempre hace esto, que nunca realiza esto, que a veces realiza ese conocimiento, etc. Pero entonces vamos ahora a ubicarnos con la, eh, la rúbrica. Esta rúbrica va a ser un instrumento todavía más completo. Si la escala ya te está dando información, la rúbrica te complementa esa información. Esa rúbrica ya te va a dar mucho mayor información para que tú tomes decisiones al evaluar. Ojo con esto. La rúbrica va a ir precisamente en escala de nivel de logro que puede ser como tú quieras, ¿eh? No hay aquí sí no hay un proceso determinado de menor a mayor o de mayor a menor. Es como tú lo quieras establecer. Pero ahora sí, me tienes que establecer qué indicador o qué la descripción del nivel de logro, pero me lo tienes que establecer de tal manera que no tenga lugar a dudas para yo evaluar. Si tú me dices, eh, presenta una maqueta, voy a evaluar una maqueta de, por ejemplo, del sistema nervioso del cerebro. Entonces, yo establezco ahí, presenta todas las partes del cerebro, pues no. Entonces, presenta de manera completa las partes del cerebro y de manera completa me dice, si son 10 me pones en un paréntesis que deben ser 10. Siguiente descriptor, solo presenta 8 de 10 partes del cerebro. Siguiente nivel, presenta al menos 5 partes del cerebro. Y así sucesivamente, pero ahora sí, ya tengo ese instrumento ya me va a dar mucho más. O sea, incluso algunos establecen de 3 a 5 me hacen la escala en un nivel de descripción. Entonces dice, 1, 2, puso 4. Aquí dice de 3 a 5. Entonces, si él puso 4 en su maqueta, queda en el de 3 a 5. Pero ya pusiste que lo que debía hacer era 10 partes. Presenta al menos 8, presenta al menos 5, presenta de 3 a, presenta al menos 6, presenta de 3 a 5, no presenta, no distribuye las partes. Entonces, ya fui, pero de toda la escala, pero aparte, describo qué debería ser el conocimiento o la habilidad o la actitud. ¿Ok? Y voy y todavía pongo el nivel de logro, que puede ser según tú lo ubiques, experto, profesional, aprendiz o novato. Si lo ves de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo viene de lo más sencillo hasta el nivel experto. Pero también este nivel lo puedes colocar hacia arriba de manera horizontal y los niveles de logro de manera eh, vertical. O sea, es como la escala estimativa, pero todavía más detallada, mucho más detallada. Esta rúbrica permite evaluar el aprendizaje, la habilidad, pero de acuerdo al objetivo, al material, al contenido
o a la habilidad o actitud que se pretende evaluar. ¿Ok? Y de un lado van los indicadores que le vas a evaluar a ese trabajo, al orden, la limpieza, la ortografía y el trabajo diario. Y de este lado, ¿cuáles son los niveles? El nivel experto, nivel avanzado, nivel aprendiz y nivel Nobel. Esa es otra clasificación, ¿eh? O sea, esa es otra escala que está trabajando. Pero cada una de ellas, para ser experto, ¿qué debe llevar? Y esta es una rúbrica para una libreta de apuntes. Ah, ok, si es el nivel, en el orden, el nivel experto, uy, el nivel experto es que esa libreta brilla, esa libreta habla por sí sola, está en orden, en limpieza, en ortografía y en trabajo. Pero cada en orden me tienes que decir, las páginas llevan fecha, título, cada uno de los trabajos presenta limpieza, y, o sea, me tienes que describir cada uno de los criterios al nivel que tú le estás poniendo. Por ejemplo, para que sea experto, es porque esa libreta de verdad es intachable, de 10, de 100 o de 1000 puntos. ¿Ok? El avanzado va a bajar en nivel de complejidad, el aprendiz hasta el Nobel. Y en el Nobel, pues luego le establecemos en orden, no presenta orden la libreta, las hojas no llevan fecha, eh, las actividades no llevan título. O sea, vean que voy desde el experto hasta el Nobel, ¿no? Ahí es otra clasificación, pero si lo quieres, rúbrica para evaluar la libreta de apuntes en primaria, puedes ponerle la monedita dorada, la plateada y la de bronce. Y entonces los niños ahí ubican. Yo obtuve la medallita dorada porque mi libreta tenía orden, limpieza, ortografía y trabajo diario. Todo, o sea, mi libreta está de 10. Entonces, todo fue en función de lo dorado, de monedita dorada o estrellita dorada y así. O sea, todo esto me sirve, fíjense bien, con estos niveles experto, avanzado, aprendiz y Nobel, yo puedo evaluar una libreta de apuntes de bachillerato con esos niveles. Pero si le cambio a plata, oro, bronce, o perdón, dorado, plata y bronce, o bronce, plata y dorado, en colorcitos ya le podría yo trabajar esa misma libreta, esa misma rúbrica a una primaria, a una secundaria. Porque ya el experto avanzado, aprendiz y Nobel es un poquito así, niveles un poquito superiores, de bachillerato en adelante, porque ya un experto, a un niño no le vas a llamar un Nobel, un aprendiz, un avanzado, un experto, ¿no? A uno de secundaria, tal vez en una maqueta, en un proyecto, todavía. Entonces, de ahí viene la importancia. ¿Qué estoy evaluando? ¿Hacia qué nivel? Rúbricas te vas a encontrar 1000, pero tienes que ubicar la escala valorativa, ¿es adecuada al nivel? No me pongas esta escala para evaluar a un niño de maternal, experto, avanzado, aprendiz y Nobel. ¿Dónde? O sea, ¿dónde? Niño menor de 4 años, de 0 a 4 años es maternal. Con esta rúbrica, obvio no. Entonces, ¿qué les ponen ahí en el seguro? Les ponemos caritas, sonrientes, el de logro, el rojo, les ponemos semáforos. Ya vienen establecidas, y ni siquiera las haces, pero también tienes que saber aplicarlas. Lo que es ISSSTE, maternales, guarderías o centros de desarrollo infantil, que se le llaman es centros de desarrollo infantil, de ISSSTE y de guardería y de IMSS, ya vienen los manuales con las rúbricas. Tú no haces ninguna, pero sí hay que saber aplicarlas. Entonces, yo tenía educadoras que no sabían aplicar, entonces te enseño a evaluar, porque no es nada más lo observo y le pongo una carita o una palomita. Tienes que saber leer una rúbrica. ¿Qué, qué es lo que primero que hacemos? Bueno, voy a determinar qué voy a evaluar. Una maqueta, un cuento, ¿qué voy a evaluar?
puedo evaluar un ensayo con ustedes, pues que me hagas una rúbrica, ¿ok? Bueno, ya definí que voy a evaluar. Por eso lleva título ese instrumento, para que determine si es lista. Tú me presentas las tres y yo sí te sé ubicar cada una de ellas, pero por orden debe llevar un título. Además, es que, ¿para qué me pide el título si ya se sabe que sí o no es lista de cotejo? Debe llevar un título del instrumento. Debe llevar qué se va a evaluar, qué estás evaluando. Una maqueta, un cuento, una obra de teatro, una nota periodística, una escala, una lista. ¿Ok? Bueno, ya establecí todo el encabezado. Ya establecí qué voy a evaluar. Ya establecí qué grado, qué grupo, qué materia. O sea, el encabezado debe de decir todos los elementos para que veamos si esa escala, esa lista o esa rúbrica está adecuada al nivel que tú pretendes evaluar. No es nada más, ay, es de relleno. No, todo te da información y de ahí podemos derivar. Este elemento está muy elevado para el nivel al que pretendes evaluar. Estos indicadores no son suficientes. Si me vas a evaluar todo el proceso para hacer un pastel y me omites que la persona debe saber las medidas, o sea, ese de saber las medidas, utilizó las medidas correctas de cada uno de los ingredientes y tú lo omites, entonces yo te voy a decir, ¿cómo sabes que el alumno utilizó las medidas correctas? Que no se pasó de harina, que no se pasó de azúcar. O sea, cuando tú sabes el proceso, ese proceso, esos pasos van a ir en los indicadores o en los criterios y ahí es lo que se va a evaluar. Perfecto. Ahora, del lado derecho empiezo a ver y a determinar cada cosa. Si va a ser, por ejemplo, el, el diseño del pastel, que le llaman, ay, ¿cómo le llaman cuando ya lo terminan? El adorno o algo así. Entonces, eso también tiene un peso, también se evalúa cómo quedó al final, ¿verdad? El decorado del pastel, maestra. Perdón, gracias, el decorado. O sea, no solamente es llevar a cabo la receta. Cuando tú me vas a presentar un pastel de tres leches, en esos elementos también viene la decoración, cómo lo presentas. Entonces, de ahí deriva la importancia de, hey, estás omitiendo este elemento. Si tú quieres que se te presente el pastel, entonces también evalúa ese elemento. Perfecto. Y obviamente siempre vamos a estar evaluando, revisando nuestros criterios. ¿Qué me falta? Yo sola la voy a estar revisando. A ver, desde el inicio, todo es el proceso que debe llevar hasta el final o cierre. Tiene un inicio, un desarrollo y un cierre de ese proceso. Para que haga un mapa mental lleva un proceso. Para que hagas una rúbrica llevas un proceso. Para que haga la maqueta lleva un proceso. Entonces, desde que inicia hasta que cierre ese proceso, hasta la presentación, incluso algunos le dicen hasta la exposición de su producto, ahí cierran la rúbrica. Algunos decimos, va a ser la maqueta y nada más evalúan la maqueta, todo el diseño y demás, elementos y demás. Pero hay otros que dicen exposición de su maqueta. Y entonces en la exposición de su maqueta, en los criterios le establecen que si maneja el contenido, que si sabe de lo que está hablando, que si menciona los elementos más importantes de su maqueta. ¿Por qué? Porque a veces presentan una maqueta pero no tienen el conocimiento. Y nadie habla de lo que no conoce. Entonces,
Si yo conozco el tema, yo voy a hablar de ese tema. Por eso es que a algunos les decimos, ok, me vas a hacer la maqueta y me vas a exponer tu maqueta. Ay, no, yo solo se la hago, pero no la paso a exponer. Yo quiero saber qué conoces y qué aprendiste al desarrollar esa maqueta. Cuento ilustrado. Me hacen un cuento ilustrado. Perfecto, ya me quedó. Me vas a hablar de tu cuento ilustrado y hasta el final pongo exposición de tu cuento ilustrado ante sus compañeros. ¿Ok? Entonces, ahí es donde cerramos nosotros ese proceso. Lleva su título, su descripción de la tarea, que es qué tarea, el ensayo, qué tarea, la línea de tiempo, qué tarea. O sea, entonces lleva todo ese encabezado, lleva la tarea que vas a evaluar, lleva los elementos, el proceso para llevar a cabo esa tarea y los criterios de desempeño. Pero cada criterio va muy bien explicado y va de más a menos o de menos a más. Y cada uno, fíjate que es más sencillo porque si tú dices que debe mencionar al menos 5 elementos, 5 son los de 10. Para que él obtenga 10 debe mencionar 5 elementos. Entonces de ahí va a ser hacia lo menos. Ya tú decides si solamente es oro, plata y bronce, entonces 5 en plata, 3 y en bronce un criterio. Entonces ya los dividí, fíjense ya 5, 3, 1. ¿Lista? O pueden establecer numéricos 5, 10. De 3 a 4, plata o 9, 8. Y los demás ya es menor, ya le ponen ustedes menos calificación o bronce. Entonces, ahí es donde yo siempre cuando les doy una rúbrica a mis alumnos, siempre les digo, esta es la rúbrica. Es que no la entiendo, es que no la sé. Para que tú hagas la actividad, ¿quieres sacar 100 puntos? Sí, ubícate en el oro, todo el oro. Y entonces de ahí te vas guiando. Vas viendo si tu tarea va a tener estos elementos. Si quieres tener plata, pues ubícate en esto. Si quieres tener bronce, ubícate en esto. No, no, no. Yo quiero el mayor puntaje. Entonces, guíate que tu trabajo no le falten estos elementos. Y entonces de ahí es bien fácil. Tú ubicas rúbrica para mapa mental y qué elementos debe llevar un mapa mental. Esos van a ser tu 10, tu 100, tu 1000, tu oro, tu experto, tu excelente. Y a partir de ahí, jalas los otros criterios a menor escala y es más rápido. Yo lo hago así, miren, así es una rúbrica. Ahora, si yo ya tengo una lista de cotejo y la pude pasar a una escala, esa escala yo la puedo pasar a una rúbrica, sí la puedo pasar, con los mismos criterios. Y todavía, como me decía Azu, la puedo perfeccionar. Ah, es que en la escala no tomé en cuenta esto, aquí le voy a tomar en cuenta este criterio y entonces de ahí voy jalando la escala de mayor a menos o de menor a mayor, como ustedes quieran. Voy explicándome, Juanita, Marta, Azu, Rafael, Vianney, voy explicándome. Sí, Dígame maestra. dónde hay dudas, ¿eh? Porque a veces hablo un poco rápido. Sí, maestra, sí, Ahí vos te estamos, escuchando. maestra. Gracias. Gracias. Ok, ¿qué lleva entonces una rúbrica? Sus indicadores parte izquierda siempre van a estar de ese lado. Siempre sus indicadores van a ser en la parte izquierda y van a ser descriptores desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Ok? Bueno, de este lado, ¿qué vamos a evaluar? Y del lado horizontal, el grado de consecución o de escala de lo máximo
a lo menor. ¿Qué es lo que se sugiere? Porque de verdad, por experiencia se los planteo que es más fácil sacar el máximo y después salen solitos los demás, ¿eh? Solitos. Si tú quieres hacerlo de lo menor al mayor, igual, ¿eh? Sale igual, tiene el mismo valor. Sin embargo, para que ubiques mucho al alumno, siempre los ubicamos en, por ejemplo, en el verde. Mira, el verde tiene consecución máxima, es decir, tu puntaje máximo vas a estar en el semáforo verde si tú obtienes estos puntajes. Entonces se centran en ese. Tengo alumnos que hasta colorean en la parte que les interesa. Sobre esta me voy, maestra. Perfecto. El alumno debe conocer qué se le va a evaluar en ese trabajo, en ese proyecto. Entonces, ahí hay otro ejemplo. Vámonos con otro. Ahí en la red también van a encontrar plantillas como estas. Plantillas para que tú establezcas el contenido. Y entonces la competencia de evaluar, ya sea conceptual, cuando queremos, por ejemplo, que maneje conceptos el alumno, ¿ok? ¿Qué es calificación? ¿Qué es medición? ¿Qué es evaluación? Conceptos, o sea, la dimensión conceptual es, entiende el concepto de medición, entiende la diferencia entre medición, evaluación y acreditación, entonces, o sea, para niveles conceptuales. Niveles procedimentales es de habilidades, que sabe hacer algo. Y entonces, por ejemplo, la competencia que yo pretendo desarrollar es que desarrolles o diseñes un instrumento rúbrico. Entonces ahí voy a ubicar, eh, establece las características de desempeño de una rúbrica. Y entonces, si sí las establece, pues obviamente tendrá el ejemplar. Aquí va otro tipo de escala. No lo recomiendo mucho por el incipiente, que no sé por qué le meten esa palabra ahí, pero dice incipiente en desarrollo, madura y ejemplar. Si se dan cuenta, no van en la misma escala, no van, o sea, no son indicadores que sean de una misma familia, como el siempre, a veces nunca, 5 4 3 2 1 no son de la misma familia. Entonces, cuando tú haces esto, sí las hemos visto, sí las aplican. Cuando tú haces esto, el alumno no centra su atención más que, por ejemplo, en lo ejemplar, pero se pierde en lo de madura, porque el concepto madura es un concepto que puede tener diversas connotaciones. Para Marta significa algo, para Juanita significa algo y para mí significa algo. Quiere decir que no hay una connotación específica, sino que puede caer en esa dicotomía, en ese doble significado. Entonces, cuando tú le evalúas algo y dice madura, o sea, entonces ejemplar, ese madura, lo sacas del contexto. En desarrollo, sabemos entonces que tan solo por el color y la palabra es alguien medio. No llega al nivel ejemplar, pero tampoco llega al nivel de requiere apoyo, necesita ayuda o no lo ha logrado. O sea, fíjense bien que está utilizando ciertos conceptos que no son de una misma familia, lo cual hace que al final tú, eh, tu instrumento no se lea. Tal vez tú sí, tú lo hiciste, tú lo entiendes, pero también debe ser perfectible y entendible para el alumno. Que si yo te doy una rúbrica, no me estés preguntando. Un buen instrumento no tiene cabida a dudas, solito se entiende. Entonces, cuando nos dan un examen, nosotros estuvimos aplicando los EIA, los ejercicios integradores de aprendizaje, y los SSA. Cuando el alumno se levanta de su lugar para preguntarte, maestra, es que no entiendo qué dice aquí.
Desde ahí tú sabes que no viene bien el reactivo y vienen de la Secretaría de Educación, ¿eh? No son de nosotros. Yo cuido cuando hago un examen escrito que cuando tú lo presentas no te tienes que levantar a preguntarme porque la pregunta, el reactivo debe ser claro, específico y conciso y sin lugar a dudas. Por eso sí me puedo dar el lujo de, a mí no me pregunten, todo lo que viene ahí está claro, específico y conciso. O sea, no me estoy permitiendo que tenga ambigüedad. No es dicotómico, no es que tiene doble sentido, doble significado. No, está bien clara la pregunta. Que usted no la conozca es de conocimiento, no es que esté mal el reactivo. Ojo con esto. Pero, maestro, y sí, cuando lo leemos, es que no tiene ni pies ni cabeza ese reactivo. Ah, y ya les tenemos. Y reactivo que se explica es reactivo que no está bien hecho. Ah, miren, a ver, jóvenes, en esto les están preguntando esto. Pero ahí no dice eso, maestra. Pero se entiende, ¿no? O sea, no le deberías de estar diciendo lo que dice un reactivo. No se le ayuda, no se le ayuda. Ahí aclaro eso. Se le está argumentando y se le está describiendo el reactivo. Porque de que nos podemos equivocar, pero se supone que USICAM y Mejor Edu, que ya está desapareciendo, ya pasaron, o sea, esos exámenes ya pasaron por USICAM, ya pasaron por Mejor Edu, y por eso están llegando a las escuelas. O sea, no son instituciones que no valgan en cuanto a evaluación, son los que nos evalúan. Área actitudinal. También una rúbrica también puede evaluar valores y actitudes. También. Yo quiero ver cómo se comportan durante la conferencia. Participan de manera respetuosa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, actitudinal también. Con esto les voy a demostrar qué tipo de instrumento podemos nosotros ubicar y realizar. Vean, aquí hay otra y va de excelente, bueno, adecuado y el poco aquí como que no está bien ahí. Excelente, bueno, adecuado y podría ser regular, pero el poco que, o sea, le ponen una carita triste, quiere decir que, y hasta el color, rojo quiere decir que no lo logró, que está en proceso, que requiere ayuda, ¿ok? Que requiere apoyo. Ya lo conocemos, o sea, ya sabemos ese tipo de, perdón, ya conocemos ese tipo de ubicaciones en cuanto a escala. Sin embargo, la palabra poco, omítanlo de ahí, ¿ok? Y entonces dice, fíjense, va a evaluar un proyecto y acá están los criterios y de este lado, el proyecto se llama Somos Piratas y es para maternal de 3 años. Y ahí está su rúbrica. Nombra y reconoce los elementos e instrumentos de los piratas. Nombra y reconoce. ¿Qué es esto? ¿Ok? Eso es excelente. Los nombres los reconoce. Bueno, nombre reconoce la mayoría, pero no todos. Inadecuado. Nombre reconoce solo algunos elementos. Y en el poco, que es el rojo, que requiere apoyo, no reconoce ningún elemento de los instrumentos piratas. ¿Ok? Entonces, cuando las educadoras hacen un proyecto, hoy es la semana de los piratas, y yo le enseñé los elementos e instrumentos que utilizan los piratas, al final yo pregunto, y si él me menciona, él va a ir en excelente. Pero si no menciona nada, ay, no sé cómo se llama, porque no puso atención, porque jugaba, no sé, entonces cae en él que no logró esa situación de conocimiento. Fíjense, sin querer esos elementos piratas ahí son de conocimiento, ¿ok?
Interés en las actividades. Fíjense bien, ahí está evaluando algo actitudinal. Arriba de conocimiento y abajo de actitudes. Vean cómo es completa. Interés en la actividad. Se interesa y participa en todas las actividades, incluso propone ideas. Excelente. Adecuado. Muestra interés por algunas, pero otras se siente poco interesado y las realiza sin ganas o no las realiza. O sea, vean que ahí no está evaluando ningún conocimiento, está evaluando cómo actúa ante el proyecto, qué actitud, qué disposición tiene ante el proyecto. Porque mientras estamos aquí haciendo, buscando el mapa del tesoro, el niño anda por el jardín porque no le interesa. Y hay otros que hasta proponen, y vamos a hacer esto y hay que hacer aquello. Vean, y vean el tipo de escala que está manejando. Pero va desde lo que debe ser excelente. El niño que tenga todo excelente es el niño que cumplió todos los elementos de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Fíjense aquí, búsqueda de información. Cuando le dicen, en casa tienes que investigar acerca de los piratas y me vas a hacer una ponencia. Ahí van los niños con su cuento, sus títeres o con su maqueta y dicen, mi papá, mi mamá y yo investigamos y te dicen todo. Entonces, excelente, busqué información, ta, ta. Pero hay otros que sí te dicen la verdad. Mi mamá y mi papá no hicimos la tarea, no aportó información, nada, ¿no? Entonces, ahí está la escala desde lo más sencillo a lo más complejo o desde lo que debería ser hasta lo que no se pudo lograr. Y esto ya tiene otro tipo de connotación en cuanto a caritas. Y fíjense, va para 3 años. Y obviamente el niño no se autoevalúa. Tú estás evaluando al niño, al equipo o al grupo. Pero ya tienes tus elementos y en qué escala deberían de estar. Aquí tenemos otra, y aquí van de excelente, bien, adecuado y regular. Con 3 está bien. ¿Para qué le ponen tanto si es excelente, adecuado y regular? El bien y el adecuado te van a decir, pues vienen siendo lo mismo. Entonces, ¿para qué hago otra situación? ¿No? Entonces, siempre les digo, no porque quieras hacer tu rúbrica así de 4 elementos, de 5 elementos, si puedes omitir hacia 3 bien hechas, está súper bien tu rúbrica. No necesitas ampliarla a 5 elementos si no va en una escala gradual. Porque aquí excelente, bien, adecuado y regular. O sea, ahí el bien y el adecuado, o sea, ibas bien con excelente, adecuado y regular. El bien ahí no queda en esa escala, no va. Rúbrica de evaluación, crecemos saludables y activos. Aquí está lo que se va a evaluar. Los elementos, el trabajo colaborativo, el comportamiento en clase, la participación, los contenidos, la pirámide alimentaria y la actividad física y la alimentación. Pero aparte, ojo con esto, aparte de que me da todos los niveles experto, avanzado, principiante, inexperto, fíjense bien, todavía le queda la escala, todavía le pone color y todavía le pone número. 4, 3, 2, 1, ojo, pero aparte le pone el porcentaje, o sea, esta rúbrica es de lo más completa que tú puedas utilizar, porque tiene los indicadores, los niveles, esos niveles todavía los transforma en colores, pero aparte de colores en situación numérica de mayor a menor, pero aparte le da un peso de los 100 puntos de un trabajo, divide según el peso de importancia. Y entonces dice, el trabajo colaborativo lleva un 20%, ¿ok? Pero la pirámide alimentaria, 10%, ¿no?
De acuerdo a la actividad física y alimentaria, 15%, porque eso ya es lo práctico, porque dice, cumple la alimentación diaria y realiza ejercicio físico que se propone. Entonces, ya es de habilidad, ya es de hacer una competencia. Cumple con la alimentación, que es la comida, realiza el ejercicio físico. Y en el rojo es no cumple la alimentación ni realiza ejercicio. Entonces, vamos y ya van así como de proporciona ideas, desarrolla, sitúa los alimentos, tal, tal. O sea, está de lo más completo y te divide todos los elementos también en el peso y también te ubica, por ejemplo, si obtuviste el 80%, el 60%, etc. Quien quiere tener todos los 100 puntos va a estar siempre en el nivel experto. Dice, me voy sobre el nivel experto, ¿qué tengo que hacer? Al trabajo colaborativo debo cumplir con estos elementos. En comportamiento en clase debo tener ese comportamiento para que yo tenga un 4, ¿no? La participación, el contenido, etcétera. Yo me voy sobre el experto. Obvio que tenemos, a la hora de evaluar, tenemos expertos, tenemos principiantes y tenemos en rojo. Siempre en un grupo ahí, siempre es muy heterogéneo, ¿no? El nivel y ritmos de aprendizaje no son los mismos. Entonces se respeta. Y cuando a ti alguien te sale en rojo, quiere decir que esa es una debilidad que debes trabajar con ese alumno. Si no cumple la alimentación es porque sigue llevando el refrigerio con gancitos, con galletas, con productos que tienen los sellos. Los niños siempre te van a decir, esto no se come porque tiene 3 sellos. Ah, yo traigo agua simple. Mi mamá me pone mi termo de agua simple. Ah, perfecto, ¿no? Yo traigo el juguito y ese juguete tiene sellos y entonces tú ves y observas, ni siquiera dices nada, pero tú observas que no está cumpliendo con la alimentación. Actualmente en vida saludable, en todas las estrategias de la Secretaría de Educación por mantener todo ese aspecto saludable en las escuelas, nos tienen que, al inicio nos decían que era nuestra responsabilidad que el niño no tomara ni comiera nada que tuviera sellos. Pero, pues obviamente no podemos hacer nada al respecto porque no podemos, ah, pues ellos dicen que interferir con lo que ellos llevan porque esa es la alimentación para la que tienen, ¿no? Entonces, cayeron en muchas contradicciones, hasta denuncias, demandas y demás, y entonces lo que se pretende actualmente solamente es guarda tus galletas, guarda tus sabritas y fuera de la escuela las puedes comer. No las retiramos, no las quitamos, no se las escondemos, no nos las comemos, nada, porque los protocolos están bastante graves, ¿eh? Están muy, muy, muy fuertes para hacia los docentes. Entonces, sí es un elemento que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, si vas a poner algún elemento, siempre debes ubicarte en lo que debe ser hasta lo que no se puede cumplir. Aquí tenemos otro. Yo ya les mandé esta presentación y yo creo que quienes vieron escalas también vieron ahí el elemento de las rúbricas, ¿no? Aquí están, y yo les estoy dando muchos ejemplos hasta las categorías, que le llaman clasificaciones, que le llaman escalas, para que ustedes vean que sí pueden establecer a su nivel y que no es adecuado, ¿no? Entonces, el experto avanzado aprendiz y novel, ya lo hemos dicho que es para elementos de mayor evaluación, que requieren un poquito mayor de peso, un ensayo, eh, una nota periodística, pero ya formal, ¿no? Un artículo científico para publicar, obviamente lleva
ese tipo de categorías, ¿no? No, es que tu artículo científico es de experto, es de avanzado. No, pues apenas es de aprendiz, no tienes tantas citas de autores, te falta profundizar en el contenido. No, eres novel, apenas estás ahí como que haciendo los pininos para hacer un artículo de divulgación científica, por ejemplo, ¿no? El modelo de rúbrica para evaluar, por ejemplo, un organizador gráfico. Un organizador gráfico, y ahí está lo que debería tener un buen organizador. En muy bueno y todavía le mira, muy bueno, bueno, regular, y él puede mejorar. Fíjense, no le puso malo, no le puso poco, le dice, puede mejorar. Con eso le da al alumno un aliciente de que, ok, estuve bajito en el uso de conectores, por ejemplo, a lo mejor ahí obtuve un 1, pero dice ahí, puede mejorar, no le puso malo, porque cuando el alumno ve esa categoría malo, dice, no sirvo para nada, ¿no? Entonces, se los he dicho, evitemos ese tipo de categoría, y hasta aquí, muy bueno, bueno y regular, hasta ahí la puedes dejar. Ya para qué le das, él puede mejorar, está en el regular. O sea, el regular y el puede mejorar, pues está casi en la misma categoría. Entonces, ¿para qué le das otro nivel de regular 2 puntos y él puede mejorar 1 punto? Cuando el regular le das, estás dando 1 punto y listo, ¿no? Entonces, también viene ahí como que de aplicar criterio. Rúbrica para evaluar un storyboard. Esta también tenemos aquí el guión para hacer un story, el guión, los planos, los tipos de planos, los movimientos, los dibujos, lo que yo antes, luego yo les llamo el borrador de tu proyecto, házmelo en un storyboard. El borrador de tu proyecto, hazme un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo, Mar? Un bosquejo, un storyboard, es un borrador de cómo va a quedar todo tu proyecto al final. Desde el inicio, desde cómo vas a investigar hasta qué producto me vas a entregar. Entonces, ahí está si tienes el guión bien hecho, ahí dice qué debe llevar el guión. Pues te doy 3 puntos. Transmite mensaje de forma eficaz y directa, es original y convincente, se aprecia un esfuerzo creativo, 3 puntos. Pero si tu guión transmite mensaje con relativa eficacia y originalidad, 2 puntos. Quiere decir que no fue de forma ética ni directa, es decir, que solamente plagiaste ese guión. Por eso dice, el mensaje de forma ética y directa tiene esfuerzo creativo. Quiere decir que yo lo creé, yo lo diseñé. Y fíjate, aquí ya te estoy bajando 2 puntos porque nada más te faltó originalidad. Eso ya lo leí o ya lo vi en un libro o en una novela o en una película. 1 punto porque no es original, no muestra el mensaje de forma atractiva, eso ya es más que visto, es más corta que pegaste. Entonces, 1 punto. Y a veces hasta el 0 le ponemos ahí. Y así, de cada uno de los elementos te doy los puntos, pero te los voy describiendo. ¿Ok? La división de escenas y planos es adecuada. En el 2 se podría mejorar la división en escenas y el 3 la división de los planos no es adecuada. Fíjense bien, fue de lo más a lo menos. Rúbrica de actividades. Aquí se pone el nombre de la actividad y aquí qué tanto lo han hecho. Pero ¿qué me falta aquí? Las categorías. No tengo aquí la categoría. Aquí me falta el nombre de la actividad. ¿Ok? Esto lo encuentras en internet para que tú lo llenes. Por eso les digo que ya vienen muchos para que tú lo hagas. Sin embargo, tú debes saber qué le falta. Aquí le faltan muchos elementos a esta rúbrica que tienen. Cumplimiento de normas cooperativas. Aquí están los dibujitos y esto pues va para niveles básicos. ¿Por qué? Porque lleva dibujos y lleva caritas sonrientes que vienen siendo maternales y primarios, preescolares, ¿no? Entonces, trabaja sentado y ahí está el muñequito. Siempre, alguna vez, casi nunca. Y es nunca.
Siempre, a veces o nunca, y casi nunca ya te está dando dos criterios en uno. Entonces tampoco está del todo bien. Por eso les digo, hay que ver qué te sirve y qué no te sirve. Aquí está para que evalúes en la rúbrica. Aquí están los criterios hacia abajo y de manera horizontal la escala y el grado, inaceptable, aceptable y ejemplar. Se supone que también tiene número. Para evaluar un proyecto de investigación, aquí están los excelente, sobresaliente, básico o bajo. ¿Ok? Aunque no son de una misma categoría, sí están dentro del parámetro aceptable porque es excelente, no es, no es excelente, pero es sobresaliente, básico. Hasta ahí, fíjense, se puede excelente, sobresaliente y básico. El bajo es que de plano no está atendiendo a ningún criterio que tú le pusiste, ni los preliminares, no lleva título, no lleva planteamiento del problema, etc. Nosotros tenemos rúbricas para evaluar el proceso de tesis. Desde tu hoja de presentación, la portada, desde los agradecimientos, pasando por tu índice, todo el aspecto del marco teórico, todo eso lleva rúbrica, no lleva una lista de cotejo, no lleva una escala, lleva una rúbrica profunda y concisa, porque ahí es donde se establece cada elemento que debe integrar esa tesis, tesina o proyecto de investigación. Y ahí es más profunda todavía, porque estamos hablando de aspectos mayores. Y ojo, también su categoría está todavía más elevada. Excelente, satisfactorio, mejorable, insuficiente. Fíjense, excelente, satisfactorio. No estuvo excelente, pero estuvo satisfactorio. Mejorable quiere decir que tu trabajo está regular, lo puedes mejorar. El insuficiente está muy bien la palabra. No le dijiste malo, no le dijiste poco, no le dijiste no sirve, no. O sea, insuficiente quiere decir, ok, el título no tiene título. Eh, lo debes poner en tu proyecto siguiente o en tu siguiente trabajo, etcétera. Entonces, no le estás diciendo al alumno, estás mal. Estás diciendo que no fue suficiente para obtener un número o una estrellita o una valoración. Y vean ahí que tiene un número, tiene un uno, pero él quisiera estar en el 4. Entonces se ubica qué tienes que tener para que tú tengas los 4 puntos, que tengas el excelente. Y entonces tiene un título sugerente, tiene título que tiene contenido, acorde al relato del título, pero aquí en el título le pusiste. Entonces es ahí donde, entonces incluso cuando tú le das esto ya evaluado, él puede mejorar ese trabajo y se va al excelente. Y por eso siempre ubícalo que se relacione con la mayor jerarquía. ¿Quieres tener bien ese trabajo? Vete hacia lo excelente. Y ahí no te despegues, porque cuando no conocen, no saben leer una rúbrica, entonces eh, lo hacen a la y se va. Aunque tengan la rúbrica, no la utilizan. Yo tengo alumnos que la tienen y no la utilizan. Ahí Diosito me va a ayudar. Te dan el trabajo, te dan la rúbrica y cuando yo la evalúo, insuficientes y mejorables. ¿Qué pasó? Si te di la rúbrica y es para que tú trabajaras y te autoevaluaras primero antes de entregar el trabajo. Es que no lo entiendo. Es que no lo entendí que dice así. Es por eso que el nivel de lectura y el nivel de vocabulario debe ser acorde al nivel del alumno, porque no es lo mismo que yo te entregue una rúbrica a nivel universitario a una rúbrica a nivel bachillerato, a nivel secundario, y menos aún a las personas que no tienen hábitos de lectura, que desconocen muchas palabras. Entonces, de ahí deriva la importancia. Y bueno, les di muchas más en las diapositivas y también, fíjense bien,
tengo otras todavía. Por ejemplo, aquí, por ejemplo. eh, Esto es algo bien sencilla. Yo la hago, para mí es mejor hacerlas, copiarlas, porque de verdad, son más rápidas en hacer. Pero acorde a los alumnos, y entonces el oro ya está de colorcito, se los pongo. Todo lo que, si quieres una medalla de oro, tú te vas a ir sobre el cuento ilustrado, debe tener estos elementos. Y les explico cada uno de los elementos que debe tener. Si quieres un plata, 5%, y si quieres un bronce, 1%. Pero para esto ya explicamos el bronce, cuánto vale, la plata, cuánto vale, el oro, cuánto vale. Entonces todos mis alumnos van sobre el oro. Y la puntuación total, y todavía te doy observaciones, ¿ok? Y entonces puede ser jerárquica. ¿Por qué? Porque te doy, dice, utiliza al menos de 15 a 18 palabras del glosario del proyecto en el cuento. O sea, te di unas palabras en el glosario en el proyecto, que la parte inicial es un glosario de todas las palabras que vamos a ocupar. Tú las debiste utilizar en el cuento, en todo tu cuento, utilizar esas palabras. Fueron 20. De 15 a 18, 10, que tienes oro. Utiliza al menos de 10 a 14, tienes plata. Mínimo de 5 a 10, tienes bronce. Vean cómo va. Creatividad. El cuento sorprende por su originalidad y creatividad en sus ideas en todo el desarrollo del cuento. Oro. El cuento presenta escasa creatividad. Las ideas ya están en otros cuentos o visto en redes sociales y en televisión. Plata. El cuento tiene similitudes con otros cuentos, falta originalidad por parte del alumno. Bronce. Quiere decir que solo cortó, copió, o ya un cuento establecido solo lo está modificando. Vean, y es más rápido. Ortografía. El cuento contiene mínimas, y te digo que hasta de todo el cuento, 3 faltas ortográficas. De todo el cuento tienes oro. El cuento contiene más de 3 faltas ortográficas, ya tienes plata, porque fueron de 3, 5, 6. Pero el cuento contiene muchas faltas ortográficas que todavía dificultan la presentación y la comprensión del cuento. No, hombre, vuélvelo a hacer, ¿no? Pero todavía de que me presentes el cuento, tenga ilustraciones, todo eso, me lo presentas en el aula. Y todavía hasta ahí cierro. Yo ya les dije, desde la portada del cuento hasta la presentación del producto en el aula. No, y hay algunos que de plano te dicen, no, maestra, yo se lo doy, pero no lo presento. Tienes menor puntaje, o sea, ese puntaje no lo vas a tener, porque es hacia todo el salón. Ese criterio va dentro de la calificación. No porque usted no quiera, no se va a presentar. Entonces, si es súper sencillo hacerla, a estarla copiando. Para mí es mucho más fácil, pero es porque ya tienes esa facilidad, ¿no? Aquí está otra vez cartel. Ahí están los contenidos y uso de imagen para un cartel que se evalúa desde el uso de imágenes, el contenido, el formato, la exposición de su cartel, sus, pero les va desde la categoría muy bueno hasta el insuficiente, pero el insuficiente aquí sí fue bastante crítica y le puso 0, insuficiente 0. O sea, ahí el alumno no va a tener ningún puntaje. El suficiente para algunos sería el regular, es 1, 2 o 3 puntos.
Pero ella sí, aquí sí le puso insuficiente cero. Quiere decir que no voy a pasar por alto ningún elemento que debería llevar y que usted no lo tiene. Entonces, vean, o sea, y son hechas, o sea, o sea, es mejor hacerlas que estarlas copiando. Aquí está para una maqueta. Excelente, bien, regular o deficiente. Pues yo le quitaría el deficiente, pero bueno. Para evaluar una maqueta, aquí están los indicadores que propone, ¿ok? Aquí están los indicadores del mayor al menor. Y viene o sea, en gradual, ¿no? La calidad de la maqueta, de cómo está organizados los elementos, hasta la puntualidad en la que entregan, fíjense. Y dice, la entrega se realizó en el tiempo acordado. O sea, si yo les digo para el lunes la maqueta, quien entrega tiene ese puntaje. Después se retrasó en la entrega un día, ya tienes 3 puntos. No la traje, se me olvidó. Si se retrasó un día, 3 puntos. Si se retrasó 2 días, 2 puntos. Y se retrasó más de 2 días, ya no le vas a contar la entrega. Solamente lo vas a, a aceptar, pero ese criterio ya no va a tener ni un punto. Pero no lo dijiste tú, lo dijo el instrumento y por eso es bien importante que se les entregue antes para que ellos sepan, si yo me retraso, va a empezar a bajar mi puntaje. Es por eso que muchos entregan en tiempo y forma y algunos me va a empezar a bajar conforme se vaya retrasando la entrega. Entonces también algunos, o sea, por eso les digo, tú como docente sabes la necesidad y conoces a los grupos de manera que dices, este grupo hay que presionarlo y entonces le integras la puntualidad y entrega del producto. Mientras que otros dices, no, porque ellos trabajan bien y no necesitas presionar con ese criterio, ¿no? Entonces, de ahí deriva todo eso. Y hay muchas más, pero en mi humilde opinión es mejor hacerla que copiarla. Ok, dudas al realizar la suya. Ya tenemos claro lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, la categoría, la rúbrica va a estar en tiempo y forma en nuestra plataforma. Sí, maestra, gracias. Una duda, Marta, Juanita, Azu, Vianney, así es, No, maestra, sí, sí le ¿no? estoy entendiendo. Este, sí, que los elementos que lleve para conformarla, sí, anotando algunos, sí, maestra, le voy entendiendo, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestra actividad? Integrar. Pueden tomar la misma de la lista de cotejo, de la escala estimativa, pueden tomarla hacia la rúbrica. Si dicen, no, yo prefiero hacer otra, diseñarla desde cero, basarme en otros elementos y hacer la mía propia, adelante. Solo que lleve esos criterios. Por ejemplo, ya les mostré muchísimos y además ya les mostré los criterios que deben llevar y aquellos que muchos elementos traen y que no deben llevar. Para ello, entonces, la tarea es la rúbrica. Abriré la plataforma y en ese espacio de rúbrica se sube la rúbrica. No me la suban en otra que no sea rúbrica, por favor. Cada elemento, la lista de cotejo tiene su espacio. La escala estimativa tiene su espacio y la rúbrica tendrá su espacio también, por favor. Entonces, conforme a eso, si no hay ninguna duda, los veo la siguiente clase con otro tipo de instrumentos. Les sugiero no se atrasen en los instrumentos y si tienen dudas, ahí me ponen en la plataforma alguna situación y con gusto estaremos apoyando. ¿Ninguna duda? Por No, mi parte, maestra, muchísimas gracias.
Perfecto, entonces muy bonita noche, que tengan excelente semana y estamos pendientes para nuestra siguiente clase, que voy a evaluar los instrumentos que estamos viendo. Esos instrumentos son para esta materia de evaluación 2, son esos elementos los que se van a evaluar. Entonces califico, mido, acredito para mandar ya la evaluación final. Gracias, por mi parte es todo. Muy buenas noches. Que tengan excelente semana. Gracias. Gracias, Gracias a maestro. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, clase. Descansen. Buenas noches. Bye.